Una edad dorada mercantil. A Brujas acudían, además de los ansiáticos comerciantes de la cuenca mediterránea, para comprar telas flamencas y vender sus productos, especies y otras mercancías de Oriente. Los ansiáticos lograban a su vez muy buenas ganancias, ya que todos estos productos eran sumamente apreciados en otros lugares, sobre todo en los pueblos del Mar del Norte y del Báltico. Los depósitos de Novgorod eran muy rentables, pero ocasionaban bastantes dificultades. El viaje hasta aquella ciudad a través de países desérticos o habitados por pueblos semisalvajes no era precisamente de placer. Las transacciones se desarrollaban en lengua rusa, de forma que los mercaderes tenían que utilizar intérpretes. De una y otra parte reinaba mucha desconfianza y no era raro que llegaran a las manos. En Europa también eran frecuentes las riñas entre los alemanes y los residentes de cualquier ciudad. Los negocios comunes a los miembros de la ANSA eran discutidos en determinados días, generalmente en Lübeck. Allí estaban representadas algunas ciudades de la ANSA, se votaban los reglamentos y se resolvían los conflictos entre las diversas ciudades ansiáticas. La ANSA nunca tuvo una flota de guerra propia ni entabló guerras como tal. Cada acción militar de la ANSA se emprendía después de un acuerdo entre las ciudades que tenían especial interés en ello. La ANSA establó varias luchas contra los soberanos de los países escandinavos, con objeto de mantener sus privilegios de comercio monopolístico con los pueblos nórdicos. No obstante, la política de la ANSA fue ante todo pacifista. En una época en que el Sacro Imperio Romano Germánico había degenerado tanto, resulta chocante que los mercaderes alemanes dominaran todo el norte de Europa, no solo desde el punto de vista económico, sino también político en gran parte. Los 2 siglos que duró el poder de la Hansa teutónica constituyeron un período de gran esplendor para el comercio y la navegación de los alemanes. Del juglar al trovador. Idealismo de la caballería. El ideal caballeresco fue una de las fuerzas espirituales que más contribuyeron a humanizar el género humano. Este ideal ponía su fuerza al exclusivo servicio del bien. El héroe era el protector de los débiles y oprimidos. El código de la caballería no se redujo nunca a fórmulas, pero el historiador francés Léon Gautier lo ha sintetizado en los 10 mandamientos siguientes. 1. Creerás en todo cuanto enseña la Iglesia y observarás todos sus mandamientos. 2. Protegerás a la Iglesia. 3. Respetarás a los débiles y serás su protector. 4. Amarás al país donde has nacido. 5. No retrocederás ante el enemigo. 6. Declararás a los infieles una guerra sin cuartel. 7. Cumplirás con tus deberes feudales si no son contrarios a la ley de Dios. 8. No mentirás, cumplirás la palabra dada. 9. Serás magnánimo con todos. 10. En todas partes y siempre serás el paladín de la ley y del bien contra la injusticia y el mal. Como ya indica el vocablo, el caballero combatía a caballo. Para ello debía ejercitarse desde su juventud en el manejo de las armas. Durante su adolescencia servía de paje a un señor. Cuando llegaba a escudero lo acompañaba a la guerra. Luego, entre los 15 y 20 años, el doncel que se hubiera mostrado digno por su virtud era armado caballero en la ceremonia de la toma de armas. Esta podía efectuarse a continuación de una batalla victoriosa, entre la alegría del triunfo. Lo más honroso era ganar sus espuelas y ser armado caballero en el campo de batalla, pero normalmente se efectuaba en un castillo o en una iglesia. La víspera del solemne día el doncel colocaba sobre el altar su espada y sus armas hasta la mañana siguiente. Al anochecer se bañaba en un gran pilón y se confesaba o se purificaba en forma simbólica de los pecados de su vida. Después vestía una camisa blanca, calzas oscuras y manto rojo escarlata. Acompañado de servidores se dirigía a la iglesia donde velaría toda la noche de pie o de rodillas. La misa solemne se celebraba a la aurora. De vuelta al castillo se servía un gran banquete al caballero, a sus parientes e invitados a la fiesta, pues había que reparar las fatigas de la víspera y prepararse para las de la ceremonia. Una vez reunida la multitud sobre la verde hierba del prado, aparecía el doncel en la escalinata del castillo, ya vestido con traje de ceremonia. Resonaban las trompetas, que no cesaban de oírse hasta que el doncel llegaba ante su padrino. Este sujetaba a sus pies 2 espuelas de oro. Entonces se acercaban los parientes con el yelmo agudo y la cota de mallas. Todo estaba dispuesto para la ordenación. Un señor ceñía al caballero la espada de 2 filos, uno para castigar al rico que oprime al pobre, otro para castigar al fuerte que oprime al débil. Por fin avanzaba el padrino o el padre y le daba el espaldarazo, un golpe seco en la espalda. El doncel, quizás tan variante,
saltaba a caballo en el acto y probaba su destreza perforando el estafermo, un maniquí de mimbre colocado sobre un pivote. Siempre dispuesto al combate, era la divisa del caballero. Nunca le era permitido reposar sobre sus laureles. Gracias al ideal caballeresco, el oficio de las armas en época tan ruda logró calidad de noble misión. El héroe ideal dejó de ser en lo sucesivo un luchador gigante de barba hirsuta que, en el furor del combate, rechinaba los dientes y aullaba como una tempestad, sino un delicado y tierno doncel de bucles rizados y además noble y digno. En la juventud es cuando fraguan los ideales. El ideal caballeresco abría nuevos horizontes a la juvenil ansia de acción y convertía la propia existencia en aventura. Debe reconocerse que pocos de estos caballeros lograron mantener enhiesto el estandarte de su ideal. No sin razón se ha dicho que la caballería fue más un ideal que una institución. El verdadero espíritu caballeresco debía manifestarse en una actitud noble y formas corteses. Con el tiempo se uniría a ello la idolatría sin límites por la dama elegida, bella y aristocrática. En el campo de batalla el caballero no sólo combatía por su soberano, a quien había jurado fidelidad, sino también por la dama cuyos colores llevaba como distintivo. La vida en los castillos. Para ponerse a salvo en tan agitados tiempos, los señores construían fuertes castillos rodeados de gruesas murallas y flanqueados de torres. Sus ventajas para la defensa determinaban el asentamiento de estas fortalezas. Cuando un castillo no podía ser construido en la cima de un monte o sobre una abrupta pendiente, lo rodeaban de fosos llenos de agua. Las macizas murallas, que tenían a veces un espesor de 7 metros, sumían en la penumbra al interior del castillo. Para que su defensa fuera más fácil, los huecos de las ventanas eran muy pequeños y distanciados unos de otros, y apenas penetraba la luz en las salas. Aún en verano hacía un frío glacial, y en otoño había una atmósfera pesada y agobiante. Las habitaciones propiamente dichas estaban desprovistas de toda comodidad. Los albañales se colocaban en el centro de la construcción. Con todo, no dejaban de molestar con su mal olor. El torreón, que era la torre mayor, generalmente cuadrada, servía de último refugio a los defensores. A falta de puente levadizo, se situaba la puerta de entrada lo más alto posible en la muralla exterior, de modo que se necesitaba una escala muy larga para penetrar en la plaza. Cuando el castillo era tomado por los asaltantes, quedaba casi siempre a sus moradores un recurso para salvarse. En la mayoría de los castillos había subterráneos que conducían a los campos de contorno, mediante escaleras ocultas, a veces disimuladas diestramente en las columnas. Podían huir quienes conocían el secreto. Estos antiguos y fuertes castillos, con sus gruesas y rudas murallas grises, nos producen hoy la impresión de epopeyas de piedra, recuerdos del tiempo en que la dura necesidad obligaba a los hombres a convertir su mansión en fortaleza, a veces alejada de todo núcleo de población. Los torneos constituían la diversión predilecta de los caballeros. Eran combates singulares con armas corteses que los príncipes o poderosos señores organizaban en sus castillos. Armados de punta en blanco, los jinetes se dirigían con armaduras de hierro a sus pesados caballos al lugar del torneo. Llevaban la cabeza cubierta por completo por el yelmo, que sólo dejaba una pequeña abertura para los ojos. Los caballeros se distinguían unos de otros por los blasones de sus escudos. El conjunto de los espectadores estaba integrado por otros señores y damas nobles. Los caballeros buscaban ocasión de lucirse ante la dama elegida, cuyos colores llevaban y por cuyo honor habían jurado combatir. Los contendientes se colocaban en una y otra parte de la liza, sonaban las trompetas, redoblaban los tambores y lanza en ristre los luchadores se precipitaban uno contra otro. A veces se rompía una lanza y caía un caballero de la silla. Solía ocurrir que los combatientes quedaran mortalmente heridos. Los vencedores se adelantaban hacia la tribuna y recibían de manos de sus damas la recompensa prometida, una vez humilladas las lanzas ante ellas. El ideal de los tiempos feudales era el guerrero que en su fuerte castillo velaba por la seguridad del país. Bajo su protección podían los campesinos cultivar la tierra en paz y refugiarse en las fortalezas al aparecer una banda enemiga con intento de devastar los campos y robar ganado. En este cuadro también había sombras. Muchos castillos eran nidos de bandoleros y algunos señores consideraban el robo a mano armada y las aventuras galantes como esenciales en la vida del hombre. Hacia los seres prosaicos que solo vivían para trabajar y no para pelear, no sentían más que desprecio. Uno de los más célebres trovadores de la época expresaba así su inconmensurable desdén hacia los campesinos.
El labrador es un cerdo y vive como un cerdo, por mucha riqueza que acumule. Esta riqueza solo sirve para que se le suba a la cabeza. Por eso su señor tiene el deber de tratarlo con dureza y procurar vaciar sus arcas. Quien no trata con mano dura a sus campesinos alienta su presunción. Insensato aquel que no se apodere de los bienes del campesino cuanto antes. El labriego no tiene por qué quejarse cuando su señor le hace pasar miseria o le rompe piernas y brazos. El cerrado orgullo de la casa de los señores y su predilección por los combates y querellas impidieron acaso que el auténtico ideal caballeresco llegara a ser realidad, pero, pese a todos los reproches que pueden hacérsele, la caballería constituyó un paso más en el camino para lograr una vida más amable y brillante que en las rudas épocas precedentes. Literatura de gesta. La vida caballeresca, con todos sus claroscuros, se ha perpetuado en la canción de gesta y en la literatura cortesana. Las canciones de gesta, relatadas primero de castillo en castillo, eran asonantadas, luego se hicieron rimadas para deleite de oyentes y lectores. En general se clasifican en ciclos heroicos: gestas del rey, gestas de Guillermo de Orange, gestas de Don de Maguncia, etc. La chanson de Roland pertenece al primer ciclo. Es la versión épica del desastre de Roncesvalles. Distinto a la canción de gesta, aparece el relato caballeresco de una aventura ficticia. El género surgió en Bretaña, inspirado en antiguas tradiciones célticas. El más emotivo de tales relatos trata la historia de los amores de Tristán e Isolda, contada por Thomas, dos seres humanos que gustaron las alegrías y las penas del amor hasta lo inconcebible. Para la gente de la Edad Media, constituían el símbolo de cuanto el amor puede hacer sufrir. Poetas y novelistas enriquecieron en los siglos siguientes estos relatos con nuevos episodios emocionantes, expresando el ardiente deseo de los amantes de reunirse y morir abrazados. De origen celta son también los episodios de la Mesa Redonda, uno de los personajes más populares de las leyendas del rey Arturo, de Chrétien de Troyes, murió en 1197, es Perceval, evocado luego en el Parsifal de Wagner. Tras una vida aventurera, entró el héroe un día en un castillo donde se le ofreció una copa mística de oro engastado en piedras preciosas. En la literatura posterior, este vaso se convertiría en el Santo Grial, el cáliz que bebió Cristo en su última cena, o aquel en que José de Arimatea recogió la sangre del crucificado. No menos atractiva es la figura de Iván, caballero cuya emoción amorosa ante la viuda de un caballero misterioso que él ha herido de muerte, nos describe Chrétien de Troyes. Señora, ninguna fuerza es tan fuerte como esta, en verdad, que me impulsa a seguir vuestro querer rendidamente. Nada dejaré de hacer de cuanto gustéis mandarme, y si pudiera reparar la muerte de que no soy culpable, la repararía sin quejarme. Las leyendas del rey Arturo y de sus caballeros han apasionado a escritores y poetas hasta nuestros tiempos. La antigua temática aparece en muchas novelas y poemas de los siglos XIX y XX. La célebre noruega Sigurd Undrens nos ofrece ingenuos relatos similares y Jean Cocteau modernizó a Tristán e Isolda en su film El Eterno Retorno. Para variar los motivos de sus novelas, clérigos y trovadores se inspiraron también en la antigüedad, tal como la conocían a través de los grecos bizantinos. De hecho, los héroes del poema de Alejandro, el poema de Troya o el poema de Tebas se comportan como caballeros de la Edad Media occidental. Cuando los héroes troyanos regresan de los combates al atardecer, abandonan sus rudas maneras de guerreros al dejar sus armaduras y se transforman en cultos cortesanos. En la sala del castillo conversan con donaire con las encantadoras damas, deseosas de escucharlas. Alejandro Magno aparece también como un rey medieval. Estos libros de caballería eran la forma más fácil que tenían los autores para llegar a públicos dispuestos, no solo a escucharlos, interrumpiendo el habitual ambiente de chanzas y chirigotas, sino además a pagarles sus relatos, que por momentos cantaban acompañados de instrumentos y comparsas. Las lenguas y las letras en España. En la península ibérica, como en los demás países que dependieron del Imperio Romano, el latín degeneró y perdió la fijeza de la lengua escrita y literaria. En los siglos del reinado visigodo, la Iglesia y los documentos oficiales conservaron cada vez más adulterado aquel latín original que nunca se supo muy bien en las tierras colonizadas en la Europa occidental durante los siglos VIII y al X. Incluso en documentos como el famoso juramento de Estrasburgo se dio cabida a lenguas romances que ya no eran el latín. En España no existe un documento oficial tan antiguo.
Los primeros testimonios escritos de una nueva lengua pertenecen al siglo X, un código del monasterio de San Millán de la Cogolla, un documento de la Catedral de León hacia el 980 y las glosas silenses que contienen muchas palabras romances. Menéndez Pidal hace referencia a un inventario notarial de una localidad zamorana, redactado a mediados del siglo XI en una lengua intermedia entre el latín medieval, más o menos correcto, y el lenguaje hablado entonces, precisamente en los mismos años en que se supone que fue compuesto el poema del Mío Cid.